en vivo y te mantienes en conexión directa con nuestras redes sociales. Descárgala gratis para tu teléfono inteligente y tu tableta. Una app que lo tiene todo. Nueva Vida 97.7 FM. Para todo Puerto Rico. Nueva Vida 97.7 Metro Sur, 98.7 Este, 95.5 Oeste, 94.5 Suroeste. 977 Nueva Vida. Miguel Thanos de hablandoinglés.com lo tenemos en esta mañana dándonos una información bien valiosa porque al difícil, como se le llama al inglés, el difícil, lo tenemos que dominar hoy día porque si no, estamos fritos. Buenos días, Miguel. Así mismo, buenos días. Buenos días. Lo que pasa con el inglés es que no lo practicamos. Y les exhorto que llamen al 333-0100 y la página de nosotros es hablandoinglés.com. Y es bien importante que aprendamos a hablar inglés porque hoy en día, si entras al clasificados a ver los trabajos, vas a encontrar 4.500 trabajos en Puerto Rico hoy en día, en los cuales te van a pedir bilingüe en la mayoría de ellos. Y por eso es bien importante que entiendan que pueden aprender a hablar inglés educando el oído, educando los músculos faciales, memorizando palabras, por ejemplo, boy, frases de boy, oraciones, the boy is good, pero también en diferentes tiempos y en diferentes formas. Por ejemplo, en la segunda lección ya te dice the boy is not good. En la tercera lección te dice the boy isn't good, con las contracciones. Después te enseña a hacerle en pregunta, is the boy good? Y es muy importante que entiendan que no es solamente hablar en presente, hay que hablar en diferentes tiempos. Y todo eso lo vamos a aprender de la misma manera natural que aprendimos nuestro primer idioma, que fue escuchando. El niño sabe decir, mamá, estoy tarde para ir para la escuela y después voy a ir al parque a jugar fútbol. Él no sabe lo que es un verbo, él no sabe lo que es un artículo, él no sabe lo que es un sujeto, y él, sin embargo, sabe poner las palabras donde tienen que ir. Y el problema que tenemos es que vamos a una escuela, nos sentamos o a través hoy en día de online, Zoom, whatever, que nosotros tenemos todas esas maneras de aprender. Te pones un maestro a hablar, a explicarte. Tú con un lápiz y un papel escribiendo, pero no estás practicando. Y si no practico, no voy a poder aprender a hablar nunca. Yo te tengo una pregunta, pero antes, amigos, pueden ir llamando al 787-333-0100 o accediendo a hablandoinglés.com. ¿Qué diferencia hay entre la escuela de ustedes? ¿Qué es lo que la diferencia a los demás? Bueno, la diferencia es... Él va a estar presentando un video a aquellos que están en Facebook Live. Esta es la diferencia que tenemos, que cuando usted escuche la palabra, por ejemplo, esta lección es una lección de palabras que se usan médicas, términos médicos. Por ejemplo, un hospital, una oficina de doctor, que es algo que nosotros, pues, dependiendo de la edad que tengas, pues va a ir al médico más a menudo. Entonces, por ejemplo, te dice nurse, una de las palabras, pues tú aprendes a decir la palabra nurse, o te dice headache, o ache, que es dolor. Pues tú puedes tener, entonces te enseña a usar esa palabra en diferentes términos. Si es un dolor de cabeza, headache. Si es un dolor de estómago, stomach ache. ¿Te das cuenta? Sí. Y entonces, pero no solamente vas a aprender la palabra. Fíjate que en este video, que lo van a poder ver por Facebook, además de la palabra, te da una oración cómo usar la palabra. Pero no solamente eso, cuando llames al tutor, el tutor te va a decir, bueno, ¿cómo se dice examen de sangre? Y tú le dices blood test. Entonces te va a decir, dame una oración con blood test. Y entonces tú le vas a decir una oración con blood test. Si no la sabes, porque no la has estudiado bien, el profesor te va a ayudar. Y es bien importante que llamen al 333-0100 hablandoinglés.com. Así mismo es. ¿Y por qué es necesario hablar inglés? ¿Por qué? Bueno, eso me lo pueden contestar ustedes mismos. Ya tú sabes que las mayores oportunidades en el mundo entero. Porque si aterrizas un avión en Arabia Saudita, el piloto tiene que hablar inglés con la torre de control. No hablan español, ni hablan árabe, ni hablan ningún otro idioma. El que hablan es inglés. El español es el idioma del romance. El inglés es el idioma del dinero. Comercialmente hablando,
el idioma que se usa es el inglés. Fíjate que todas las computadoras, todos los programas, todo lo que tú recibes es en inglés. Excelente. Excelente. Miguel, gracias por esta información. El tiempo nos corre a las millas. Todos aquellos que quieran aprender a hablar el difícil. Número telefónico otra vez. Es bien sencillo. Miren, marquen el 787-333-0100 o entren a la página hablandoinglés.com. Ahí mismo ponen su información y inmediatamente le estamos enviando una lección de gratis para que ya usted la vea en su teléfono o en su tablet y pueda aprender a hablar inglés hoy, no mañana. ¿Cómo es que dice? Hoy. Hoy es que vamos a ser felices, ¿verdad? Today. Today. Today, not tomorrow. Today. Gracias, Miguel. Muchas gracias, bendiciones. Amén. Tener a un ser querido